Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de este estambre, son de hebra gruesa y los dos me recomiendan utilizar un gancho de crochet de 3.75 milímetros. Como no tengo un gancho de 3.75 milímetros, voy a estar utilizando este de 4 milímetros. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comenzamos con una tira de cadenas. Yo voy a estar realizando una talla M y para esta talla esta tira de cadenas iniciales debe de medir 7.5 centímetros. Fíjense que no las estoy estirando ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Si ustedes van a realizar este top de forma personalizada, esta medida corresponde a la medida que hay desde la base del busto hasta casi el centro, o sea, casi hasta el pezón, cuando les falte aproximadamente medio centímetro para el centro. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Para que tengan una referencia por la lana que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 13 cadenitas, ¿sí? Para comenzar la primera vuelta, hacemos una cadena al aire. Esta cadenita no cuenta como punto ni nada, es simplemente para tomar altura. Y en la segunda cadena, desde la aguja de crochet, comenzamos a tejer puntos bajos. Este top lo vamos a hacer prácticamente con puntos bajos. Entonces seguimos tejiendo. Si comencé con 13 cadenitas, al final debo de tener 13 puntos bajos. Si son principiantes, les recomiendo que vayan contando los puntos en las primeras vueltas. Bien, aquí tengo mi primera parte de 13 puntos bajos. Ahora tenemos que tejer un aumento para poder girar y comenzar a tejer en este lado. El aumento es exactamente el mismo para todas las tallas. El aumento consiste en tejer 3 puntos bajos en un mismo agujerito. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo el primer punto bajo, o sea, mi punto número 13 se convierte ahora en el primero del aumento. Allí mismo donde hice el último punto hago el segundo punto bajo que corresponde al aumento. Aquí de una vez podemos colocar un marcador de puntadas para no perder esta puntada central. Ya llevo 2 puntos y hago el tercero para completar el aumento. Fíjense que aquí me queda el nudito, entonces este nudito lo puedo pasar acá hacia arriba de modo de tejer el último punto sobre él. ¿Sí? Así lo ocultamos y ahora si yo tenía 13 puntos bajos antes del aumento, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Como aquí el punto 13 se me convirtió en el primero del aumento, quiere decir que aquí el último punto del aumento se me convierte en el primer punto. Ahora para devolvernos, fíjense aquí tenemos el otro lado de las cadenitas, allí se nos van presentando los agujeritos. Aprovechamos de ocultar esta hebra de una vez. Como ya tengo un punto, que es el que finalizó el aumento, en este agujerito hago el punto número 2. Como les dije, si son principiantes, en las primeras vueltas pueden ir contando los puntos. Aquí hago el punto número 3 y hacemos el último punto. Aquí está la última cadenita. Este vendría siendo mi punto número 13. ¿Sí? Y aquí ya tengo mi primera vuelta. Ahora, como yo voy a estar haciendo cambio de color, para hacer el cambio de color hay muchas formas de hacerlo. Les voy a enseñar la que a mí más me gusta en estos casos. Hago una cadenita, saco un poquito larga, siempre dejo un poquito larga para tener hebra que ocultar. Cortamos y ajustamos. ¿Sí? Aquí ya tengo mi primera vuelta. Esta hebra que me traje hasta acá, que la venía ocultando, tiro de ella un poquito y ya la podemos cortar. Para comenzar la segunda vuelta, yo aquí voy a hacer mi cambio de color. Hago nudo deslizado. Fíjense que dejo un pedacito de hebra. Ahora, este lado, acá donde acabé de tejer los puntos bajos, se me convierte en mi parte de derecho. ¿Sí? Acá, que era donde venía ocultando la hebra y donde quedó el nudito aquí arriba, esta va a ser el revés de la copa. Bien, fíjense, así se ve el derecho. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, como si no hubiésemos cortado la hebra, que hacíamos una cadena y girábamos, ¿sí?
giramos y acá en el último punto paso la aguja, me traigo el nudo. Como este es el revés, fíjense, aquí tengo mi nudito, yo ya sé que este es mi revés. Este nudo como tal lo paso hacia el frente, ¿sí? Que me quede aquí en el frente porque este es el revés, allí me van a quedar los nudos. Aquí vamos a aprovechar de ir ocultando de una vez las hebras. Entonces aquí sujetamos, hacemos una cadenita. Esta cadenita no me cuenta como punto ni nada y comienzo a tejer punto bajo sobre cada punto bajo. Aquí está el agujerito, hago el punto bajo allí en ese primer agujerito. Vamos a ir ocultando ambas hebras, hacemos el siguiente punto bajo aquí en el agujerito. Sigo repitiendo. Aquí, como ya tejí puntos suficientes, lo que voy a hacer es que estas dos hebras las voy a pasar hacia acá porque hacia acá tengo el revés y continúo tejiendo mis puntos bajos. Si vienen contando, aquí tenemos la misma cantidad de puntos que cadenitas con las que comenzamos. En mi caso, aquí tengo 13 puntos. Ahora, una vez que lleguemos acá al centro, retiramos el marcador y hacemos el aumento. Como les dije, el aumento es el mismo para todas las tallas. Aquí tejemos 3 puntos bajos. Hacemos uno, el segundo, finalizado el segundo, colocamos el marcador para no perder la puntada central y hacemos el tercer punto bajo. Aquí, con estas hebras, como ya las ocultamos, tiramos de ellas, así bien, que me queden bien estiraditas, y podemos ir cortando. Y continuamos tejiendo punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar acá al final. Y 13 puntos en el último puntito. Aquí finalizamos esta vuelta y yo voy a hacer así. Yo voy a hacer 2 vueltas con el color lila y una vuelta con el amarillo. ¿Sí? Entonces, como ya terminé esta vuelta, voy a cortar la hebra. Esta vendría siendo mi segunda vuelta como tal. Ajustamos. Fíjense, esto ahora se ve así. Traigo de nuevo mi color. Hago nudo deslizado. Aquí. Como si no hubiese cortado la hebra, ¿qué hacíamos? Una cadenita, giramos. ¿Sí? Ahora acá estoy por el derecho. Este es mi derecho. El revés, porque aquí tengo mi nudito. Ahora, como aquí estoy por el derecho, comienzo acá donde finalicé la vuelta anterior. Traigo el nudo, ajusto. Ahora, el nudito sí queda por detrás, ¿sí? Siempre tenemos que estar pendientes dónde está nuestro revés y donde está el revés queda el nudo. Bien, pasamos la hebra. Y comenzamos acá, tejemos una cadenita, esta cadena no cuenta como punto ni nada y comenzamos a tejer un punto bajo allí mismo y hacemos punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar al centro de la copa. Y aquí, como ya hice puntos suficientes, estas hebras quedan en la parte del revés, o sea en la parte de atrás. Y continúo tejiendo hasta llegar al centro. Aquí, si vienen contando, a partir de la tercera vuelta, esta es mi tercera vuelta, se les comienza a incrementar un punto. Ahora tengo acá 14 puntos y ya llegué al aumento. Retiro el marcador. Hacemos el aumento, que son 3 puntos. 1, 2, finalizado el segundo, colocamos el marcador. Y completamos 3 puntos bajos. Si tenía 14 puntos antes del aumento, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Comienzo hasta finalizar la vuelta. 13 y mi punto número 14 está acá al final. Fíjense, así se ve mi tercera vuelta. Ahora, como les dije, yo voy a hacer 2 vueltas con este color lila y una vuelta en amarillo. Entonces comienzo la siguiente vuelta, una cadenita, giro y repito punto bajo aquí en el primer punto,
Continúo repitiendo hasta finalizar. Ahora acá me debió haber incrementado un punto. Debo de tener 15 puntos hasta antes del aumento. Hago el aumento y finalizo aquí. Y aquí ya finalicé mi cuarta vuelta. Ahora sí voy a cambiar el color. Es exactamente igual. Ajusto y fíjense, así se ve el derecho. Ahora continúo repitiendo. Hago mi cambio de color. Como el revés está atrás, el nudito como tal se queda allí atrás. Entonces ajustamos acá y comenzamos. Recordamos ir ocultando las hebras, una cadenita, comenzamos. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seguir repitiendo. Punto bajo sobre cada punto bajo. Cuando lleguemos al centro hacemos el aumento con 3 puntos y así. Vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho necesaria. Y una vez que tengamos nuestra copa lista, se ve de esta manera. Fíjense, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 13 vueltas. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo y les debe de quedar así. Les debe cubrir en su totalidad el busto. Bien, entonces, solo por referencia, aquí con estas 13 vueltas, yo debería de tener unos 18 centímetros aproximadamente. Aquí tengo 18 centímetros. Esta por lo general la medida de ancho es casi siempre igual a la medida de largo. De largo tengo 18.5 centímetros, lo que está súper bien. Aquí la vamos a hacer un poquito más amplia de las que normalmente hacemos porque no le voy a hacer borde. Aquí de una vez vamos a hacer la unión así como estamos. Aquí, como yo ya finalicé, voy a hacer el corte, voy a cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita. Aquí vamos a sacar un poquito larga porque de una vez con esta hebra vamos a hacer la unión. Dejamos así un poquito largo. Cortamos, ajustamos y vamos a realizar la otra copa exactamente igual. Pero esta no la voy a dejar tan larga. Si hago una cadenita, saco un poquito larga. Corto, ajusto y acabo de finalizar mi copa. Esta es la de este lado. La que finalicé hace un momento es la de este lado que tiene la hebra acá larga. Aquí vamos a aprovechar de hacer la unión. Fíjense, esto se ve así. Entonces, para hacer la unión, enhebramos nuestra agujita lanera y acá la dejamos así desde el derecho, teniendo ambos lados acá desde el derecho. Fíjense que aquí en la parte de arriba de los puntos se me hace como una cadenita, allí es donde vamos a tejer. Entonces comenzamos acá. Tengo la hebra acá, paso para este lado, meto la aguja en la primera cadenita, la saco en la siguiente, hago lo mismo acá. Fíjense en la primera cadenita, meto la aguja allí, la saco en la siguiente, y así voy a ir haciendo esta unión, de acá para acá y de acá para acá. Ya salí aquí, entonces aquí donde salió la última hebra, allí meto la aguja y la saco en la cadenita siguiente. Paso para acá, donde salió esta hebra, meto allí la aguja y la saco en la cadenita siguiente. Hacemos un par de puntadas, ajustamos, vamos ajustando, fíjense, así me queda la unión. Y acá ustedes pueden unir cuanto deseen dependiendo del escote que quieran dejar. ¿Sí? Yo voy a llegar más o menos hasta acá. Significa que voy a unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, de repente 6, 7 puntos. ¿Sí? Y una vez que hayamos unido en puntos suficientes, fíjense, esto se ve así. A la final ocupé 8 puntos. Entonces, para finalizar, fíjense, aquí tengo mi hebra. Entonces la paso en el último puntito acá, meto la aguja, la dejo hacia atrás, aquí ajusto y vamos a hacer el remate para ocultar de una vez esta hebra.
Entonces aquí ajustamos bien, me devuelvo en un punto, voy ajustando en el siguiente punto. Antes de cerrar este arito paso por allí la aguja, ajusto, que esto me queda aquí bien cerradito, y comienzo a perder la hebra en un par de puntadas. Y fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a comenzar a tejer las tiras que van hacia la espalda y luego hacemos lo que es la parte de abajo, ¿sí? Para hacer estas tiras, podemos comenzar por cualquiera de los dos lados. Yo una tira la voy a hacer de un color y la otra tira la voy a hacer de otro color, ¿sí? Entonces podemos comenzar, no sé, por acá. Fíjense, si yo corté la hebra acá, significa que venía tejiendo hacia acá. Como siempre, como si hubiésemos seguido tejiendo, hago una cadena, giro, entonces comienzo hacia acá. Como este es mi revés, el nudo queda aquí hacia adentro. Hago una cadenita para sujetar, ajusto y acá podemos tejer. Si quieren pueden tejer la misma cantidad de puntos con las que comenzamos acá. En mi caso fueron 13, yo voy a hacer aquí 13 puntos. Pueden hacer de repente un par más, unos 15 puntos. La idea es que esto hasta acá no les vaya a llegar muy por debajo del brazo. Sí, eso es lo único que tenemos que cuidar. Pero pueden ser la misma cantidad de puntos que hicieron acá al comienzo o un par de puntos más. Entonces comenzamos. Allí tejemos puntos bajos hasta tener la cantidad que queramos. Y aquí acabo de tejer los 15 puntos, lo que está súper bien. Entonces comenzamos, hacemos una cadenita. Aquí no voy a hacer el cambio de color como les dije. Y comenzamos acá. Ahora vamos a tejer desde acá hacia acá, pero siempre que estemos acá arriba, a partir de la segunda vuelta, vamos a hacer disminución. Sí, vamos a hacer una disminución en una vuelta sí y en una vuelta no. Y aquí, como estamos haciendo punto bajo, la disminución es súper sencilla. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos. Para hacer la disminución de punto bajo, en el primer agujerito, como si fuéramos a tejer, traemos hebra y pasamos al segundo agujerito como si fuéramos a tejer, pasamos la hebra. Me quedan 3 y de esta forma completo la disminución de punto bajo. ¿Sí? Continúo tejiendo de forma normal hasta llegar acá, hago una cadena, giro y nos vemos nuevamente acá. 13, aquí no voy a hacer disminución porque ya hice en la vuelta anterior. Este vendría siendo mi punto número 14. ¿Sí? Ahora, como en esta vuelta no hice disminución, en la siguiente sí. Hago una cadenita, giro y completo la disminución. Comienzo aquí en el primer punto, traigo hebra como si fuera a hacer el punto bajo, no lo completo. En el segundo punto traigo hebra, ahora tengo 3 sobre la aguja y hago la disminución de punto bajo. Continúo tejiendo y así es como vamos a repetir, fíjense, haciendo disminución en vuelta intercalada y vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta cuando lleguemos casi al centro de la espalda. Aquí nos tienen que faltar unos 7-8 centímetros antes del centro. Y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, esto se ve de esta manera. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 23 vueltas haciendo disminuciones intercaladas. Aquí cuando llegué a los 5 puntos, tejí 1, 2 y 3 vueltas con 5 puntos. ¿Sí? Esto se ve así. Entonces, aquí, bueno, para que tengan una referencia, esto debe de medir. La medida que ustedes tengan del contorno del busto, a esa medida le vamos a restar unos 14 o 15 centímetros. Yo le voy a restar 14. Le restamos 14 porque estoy dejando 7 centímetros antes del centro de la espalda de este lado. Y del otro lado vendría siendo la misma cantidad. ¿Sí? Me dan 76 y eso lo vamos a dividir entre 2. Eso quiere decir que yo tengo que tener 38 centímetros desde acá hasta el centro de la copa. Entonces lo medimos. Desde aquí hasta el centro de la copa, midiéndolo así bien estiradito, tengo los 38 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien, entonces una vez que tengamos acá, ya podemos cortar la hebra para hacer lo mismo del otro lado.
Y aquí no podemos comenzar acá abajo porque fíjense que estos puntos acá están por el derecho. La idea también es ir manteniendo la continuidad. Significa que tenemos que comenzar desde el revés. Cuando comenzamos esta parte, que comenzamos hacia acá, tejíamos desde el revés. Hacemos igual acá. Entonces, como este es el derecho, fíjense, este es el derecho, comenzamos por el revés. Y yo había dejado del otro lado 15 puntos. Cuento acá. 1, 2, 3, 4. Paso la aguja, paso el nudo. Me lo traigo acá hacia enfrente porque mi revés es este. Y comienzo tejiendo una cadenita y haciendo los 15 puntos bajos. Y acá, como ya establecimos el comienzo, lo que vamos a hacer es que vamos a repetir. ¿Sí? Entonces hacemos esta vuelta, en la siguiente hacemos la disminución acá. Finalizo esta vuelta y nos vemos para enseñarles la disminución de este lado. Y me quedan los dos puntitos a los que le voy a hacer disminución. ¿Sí? Porque en la primera vuelta no hago disminución, en la segunda sí. Entonces hago la disminución acá, exactamente igual, tomando los dos puntos y hago la disminución. Comienzo la siguiente vuelta, en la siguiente vuelta no hago disminución y así voy a ir repitiendo exactamente igual a como hicimos en el otro costado. Y bien chicos, aquí ya tengo ambos lados. A la final decidí cambiar el color, es exactamente igual, solo que decidí hacerlo en amarillo para que me queden iguales. Fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a comenzar a tejer de acá hacia abajo. Y acá en la parte inferior sí voy a mantener el patrón que tenía acá, con dos vueltas de un color y una en amarillo. ¿Sí? Entonces nos posicionamos desde el derecho, aquí estoy desde el derecho. Comenzamos acá, tejemos la primera cadenita. Y acá, como no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, vamos a ir tejiendo como en cada agujerito que se nos va presentando. Vamos ocultando las hebras, pero yo no las voy a ocultar para enseñarles bien. ¿Sí? Entonces, fíjense como que atravesamos, este es un punto bajo, como que lo atravesamos por la mitad. Aquí van a estar un poquito apretaditos los puntos porque como es punto bajo, este punto es chiquitito y por lo general queda así apretado. Ahora aquí, no vamos a tomar este agujerito, sino que este es el espacio que hacíamos una cadenita. ¿Sí? Atravesamos esa cadenita. La primera vuelta es un poquito complicada, pero ya la siguiente es súper fácil. Aquí tenemos el punto bajo, lo atravesamos por la mitad. Aquí tenemos la cadenita, la atravesamos por la mitad. ¿Sí? No vamos a tomar el punto así completo para que aquí no me vaya a quedar tan disparejo. Punto bajo, aquí está la cadenita, la atravieso por la mitad y fíjense, esto me va a ir quedando así. La idea es que quede lo más prolijo posible. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir repitiendo exactamente igual hasta llegar acá al otro extremo y luego comenzamos a tejer haciendo los cambios de color de la forma que queramos. Vamos a seguir repitiendo hasta tener el largo total que queremos. Y hasta el momento esto se ve de esta manera. Lo único que he hecho es repetir. Acabo de realizar un total de 16 vueltas y estas 16 vueltas, para que tengan una referencia, miden 9 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Ahora vamos a realizar la vuelta final que va a ir por todo el contorno del top. Súper sencillo, como estamos manteniendo solo dos puntadas, punto cadena y puntos bajos. Para comenzar esta vuelta final tejemos una cadenita, giramos y para comenzar esta vuelta debemos de asegurarnos de tener nuestro tejido desde el derecho. ¿Sí? Como vamos a hacer el acabado final, tiene que ser desde el derecho. Y este acabado va a ser la combinación de dos puntos, punto bajo con una cadenita. Vamos a formar una puntada picot. Entonces aquí en el primer punto hacemos punto bajo, una cadena. Sí, exactamente los dos únicos puntos que hemos repetido por todo el top. Sujetamos acá, me regreso en estas dos hebras, estas son las dos hebras del punto bajo para crear la puntada picot. ¿Sí? Si ustedes están utilizando una lana o un hilo un poquito más delgado, pueden hacer la puntada picot en lugar de una con dos o con tres cadenas.
Yo solo la hago con una porque como esta es una lana bien gruesa, pues ya se va a notar solo con una cadenita. ¿Sí? Entonces saltamos un punto y en el siguiente repetimos punto bajo, cadena, sujetamos acá, fíjense, paso de largo la cadena y me regreso en estas dos hebras. Allí hacemos punto bajo, salto un punto y en el siguiente tejo punto bajo, una cadena y me devuelvo para hacer la puntada picot. Voy a tejer un par de puntadas más para que se den cuenta cómo queda este acabado y fíjense, así me va a quedar este pequeño acabado final. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá, a esta esquina. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Hago punto bajo, a ese punto bajo no le hago el punto picot. Fíjense, esto se ve así. Ahora lo que vamos a hacer es, en la parte de acá, aquí ya no vamos a hacer ojales como acostumbramos a hacer, sino que simplemente vamos a tejer puntos bajos. Y luego cuando hagamos la tirita con la que lo vamos a amarrar en la parte de la espalda, la pasamos por los puntos bajos y ya. Sí, entonces para comenzar a tejer en este costado, aquí donde hicimos el último punto bajo, siempre en cada esquina tejemos 2 puntos bajos para poder girar. ¿Sí? En una esquinita tejimos los 2 puntos bajos. Y ahora en la parte de acá hacemos como hicimos hace un momento cuando tejíamos debajo de las copas. Hacemos un punto bajo en cada espacio o en cada agujerito que se nos vaya presentando. Aquí ya no le hacemos puntada picot porque como les digo, esto es lo que serían nuestros ojales, aunque no vamos a hacer ojales como tal. Simplemente vamos a tejer así puntos bajos. ¿Sí? Entonces seguimos repitiendo puntos bajos. Cuando lleguemos a esta esquina, en este puntito tejemos 2 puntos bajos para poder girar y comenzamos a tejer acá hacia la copa. Y cuando tejamos de acá hacia la copa vamos a hacer exactamente la misma puntada que hicimos acá, ¿sí? Con punto picot. Aquí no hay problema porque ya sabemos cómo vamos a tejer en cada agujerito que se nos va presentando. Y fíjense, hasta el momento esto se ve así. Aquí tenemos el detalle de puntitos. Acá en lo que serían nuestros ojales solo hice puntos bajos. ¿Sí? Ahora bien, cuando lleguemos acá a la punta de la copa, independientemente de cómo hayamos llegado, fíjense, este es el centro. Aquí yo tengo espacio para hacer la última puntada picot. Hago punto bajo, me da para saltar este y quedo en el centro. ¿Sí? Si ustedes quedan en el puntito que está justo al lado, no vayan a hacer la puntada picot. Bien, simplemente tejen allí. Punto bajo y pasan al centro. Y aquí en el centro, donde teníamos el marcador, solamente vamos a tejer un punto bajo. ¿Sí? Es lo único que vamos a tejer allí. Porque luego de ese punto bajo es de donde vamos a sacar la tira con la que vamos a sujetar el top. Entonces, aquí, si yo salté un punto antes del centro, después del centro, salto un punto. Y si tejí acá un punto bajo y punto bajo en el centro, pues tejo después del centro un punto bajo. Bien, me salto un punto, comienzo en el siguiente y tejo la puntada picot. Y fíjense, el centro queda así. Me quedan acá como estos 2 piquitos y aquí está el puntito de donde voy a sacar la tira. Ahora lo que voy a hacer es, de todo este lado voy a repetir exactamente lo mismo que acabé de hacer acá. Y cuando finalicemos acá, entonces en el primer puntito que tenemos aquí, hacemos puntada deslizada, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, ya podemos cortar, ajustamos. Esto lo vamos a ocultar en la parte de atrás con la agujita lanera y de esta forma nos queda el acabado en la parte de acá, en la copa. Ahora vamos a hacer la tira que va a salir desde acá. Estas van a ser unas tiras bastante largas porque de una vez con ellas las vamos a entrelazar en la parte de acá, ¿sí? Entonces, para hacer esta tira, chicos, si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que esto como que se les enrosca así, esto es por falta de bloqueo, ¿sí? Esto se soluciona, esto no hay problema, no significa que está mal. Esto lo arreglamos con bloqueo. Les recomiendo que revisen en mis shorts porque allí les voy a dejar cómo bloquear las prendas. Para hacer esta tirita vamos a sacar una hebra bastante larga
yo diría que unos 10 metros. Cuando ya tengamos hebra suficiente, fíjense, saqué bastante. Aquí buscamos nuestra agujita en el punto del centro que tenía solo un punto bajo. Pasamos aquí doblándolo hacia la mitad. Ahora vamos a comenzar a tejer con estas dos hebras, pero aquí yo me voy a apoyar con un crochet más grande, este de 6 milímetros. Entonces comenzamos, hacemos la primera cadenita bien sujeta y aquí simplemente vamos a comenzar a tejer cadenas. Vamos a tejer cadenitas hasta tener una tira bastante larga. Y cuando ya tengamos una cantidad suficiente de cadenas, yo no las conté, pero las cadenitas miden 125 centímetros, ¿sí? Pueden hacer 125, 130 centímetros, siempre es mejor que quede un poquito más larguito. Cuando lleguen a la última cadenita, lo que hacen es sacar la hebra, cortamos, ajustamos para sujetar y listo. Hacemos lo mismo del otro lado. Y una vez que tengamos ambas tiras, lo único que nos queda es trenzarla por acá. ¿Sí? Aquí como no hicimos ojales, entonces aquí lo podemos cruzar así. Entonces comenzamos de arriba hacia abajo. Aquí como no tengo un ojal como tal, el último punto va a apoyarme con el crochet. Paso acá las hebras. Paso mi tira de cadenas por el punto bajo, de esta forma, y voy a comenzar a trenzarlo. ¿Sí? Fíjense, el punto bajo me queda así, y lo que vamos a hacer es comenzar a trenzar. Ahora pasamos y así vamos a comenzar a trenzar. Aquí podemos dejar una separación de unos 4 puntos aproximadamente, 4 o 5 puntos, y luego lo pasamos así. Entonces seguimos trenzando y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top básico bastante fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!